Después de ver la serie de vídeos en los que tratamos de explicar las sucesivas campañas italianas entre el 10 de junio y el 28 de octubre de 1940, podemos concluir que una serie de factores fueron los que desencadenaron la rápida derrota italiana en los diferentes teatros bélicos en los que participó. Apenas transcurridos 5 meses después del inicio de las hostilidades, Italia había despertado abruptamente del sueño imperial de Mussolini. Como hemos dicho, varios factores tuvieron una incidencia directa en esta adversa situación. En primer lugar, vamos a hablar de los factores puramente económicos y productivos. Pese a la creciente industrialización iniciada por el régimen fascista desde 1925, Italia era un país preeminentemente de carácter agrícola, carente de materias primas y con una industria incipiente, pero limitada capacidad productiva. Mientras los mercados internacionales no le fueron vetados, su industria pudo hacer frente a las necesidades y demandas de la producción militar. Pero a partir de 1935, con la invasión de Etiopía, la política de embargo impulsada por Francia y Gran Bretaña llevan al régimen a depender cada vez más de su aliado alemán, que a su vez es incapaz de suministrar a su propia industria los recursos y materias primas que necesita. Pese a la política autárquica iniciada por el régimen, con unos resultados prometedores, el inicio de la expansión militar a partir de 1965 hizo que los recursos producidos fueran a todas luces insuficientes para mantener el esfuerzo bélico. Dicha situación no hace más que agravarse a partir de la intervención militar en Etiopía y luego en España. Las pérdidas de material, la necesidad creciente de piezas de recambio, municiones, acero, minerales esenciales y gasolina ponen al límite la capacidad de producción de la industria militar, de manera que no hay posibilidad alguna de producir a gran escala ni de invertir recursos en los nuevos proyectos de armas más avanzados. La dispersión de la producción militar en múltiples pequeñas fábricas hicieron imposible mantener un ritmo de producción adecuado a las necesidades bélicas. En 1940, la mayoría de las divisiones Célere o acorazadas estaban integradas por las tanquetas ligeras CV-33 y 35, que ya en 1969 eran de todo punto ineficaces desde el punto de vista militar, pero que sin embargo eran fáciles de producir y de costes muy reducidos. En 1942 aún se siguen produciendo tanques y aviones totalmente superados por los de sus rivales, como es el caso del carro medio M13-42 o los cazas CR-45 o Fiat G50, mucho peor armados y con motores de poco rendimiento en comparación con sus homólogos británicos. El gasto militar en relación al gasto público total no superó en ningún año el 40% entre 1938 y 1940, y respecto del Producto Interior Bruto no alcanzó más que un modesto 21% en 1942, siendo en 1940 inicio de las hostilidades del 9%. Las campañas de Abisinia y España tampoco ayudaron a efectuar cambios en los modelos productivos, ya que la necesidad de material militar entre 1935 y 1938, fruto del desgaste o de la pérdida de material en el campo de batalla, impidió la tan necesaria pausa en la industria bélica italiana con objeto de introducir mejores innovaciones en la producción o una nueva organización de escala. El segundo factor fue sin duda la política exterior imperialista iniciada por Benito Mussolini a partir ya de 1930. A diferencia del resto de países europeos, que entre 1880 y 1930 iniciaron la colonización de extensos territorios en África o Asia, con el objeto de explotar sus recursos y riquezas para comercializarlos con un valor añadido, Italia y sus pobres colonias fueron conquistadas más que por una visión comercial, por una visión imperial de orgullo nacional. No había en este caso una finalidad mercantilista. Italia, a su vez, colonizó Libia y los territorios del África oriental italiana con un objeto, o con el único objeto, de colocar en ella su excedente demográfico, que tras el crack del 29 y la posterior crisis económica impidió la emigración
de muchos ciudadanos italianos al norte de Europa o a los Estados Unidos. La crisis de 1929 no golpeó tan duramente, no obstante, al régimen fascista como sí lo hizo con otras naciones más industrializadas y con mayores mercados comerciales. Italia era un país eminentemente agrícola, sin apenas comercio exterior y mercados coloniales, de modo que la política fascista de inversiones públicas y las campañas de Libia en 1932 y Abisinia en 1935 revigorizaron la industria civil y militar y la ocupación de una gran masa de obreros que encontraron empleo. Al aumentarse el ejército en más de 1 millón de soldados en apenas 5 años, una gran parte de la población desempleada fue reclutada como soldado en las distintas divisiones de las colonias africanas. El fascismo como ideología se expandió por Europa como un modelo de éxito y el duce empezó a ser considerado como un actor respetado en las relaciones internacionales. Incluso Hitler, nombrado canciller del Reich en 1933, en su viaje a Italia en 1934, quedó altamente impresionado por la organización, disciplina, modernidad y orden del régimen italiano, al que posteriormente imitaría. Mussolini fue víctima cada vez en mayor medida de su megalomanía. La nueva Italia emularía la vieja Roma de Augusto, y este objetivo marcó la nueva política exterior del régimen. Las intervenciones militares en España, Libia, Francia, Albania y Grecia obedecían al objetivo de dominar todo el espacio del sur de Europa y el norte de África, el espacio romano del Mare Nostrum. En cuanto a la organización del ejército, el ejército italiano sufrió una profunda transformación en 1938 al adaptarse a la formación binaria para todo el ejército. Las divisiones de infantería italianas estaban formadas por 2 regimientos de infantería y 1 de artillería, uno menos que el resto de los ejércitos europeos. A su vez, su equipo y armamento era claramente inferior en número y potencia de fuego, de modo que además de ser más pequeñas, estaban peor armadas. Con ello se consiguió aumentar el número de divisiones hasta unas 70, pero a costa de repartir el escaso material y armamento entre un número mayor de divisiones. Por otra parte, no todas las divisiones eran de la misma calidad. Las divisiones líbicas y de camisas negras tenían por lo general menor potencia de fuego que las divisiones metropolitanas y las de Bersaglieri. Esta estructura resultó engañosamente poderosa. Sobre el papel, Italia disponía de más divisiones que sus contrapartes inglesas, griegas o francesas en el Mediterráneo, pero su reducido tamaño y pobre armamento hacían que dicha ventaja numérica fuera totalmente ficticia. El regimiento de infantería típico estaba compuesto por 3 batallones de fusileros. Por diseño, cada regimiento tenía 24 ametralladoras pesadas, 108 ametralladoras ligeras, 6 morteros de 81 mm, 54 morteros de 45 mm y 4 cañones de infantería de 65 mm. El regimiento de infantería divisional generalmente tenía 36 piezas de campo por diseño. Había una batería de 12 obuses de 100 mm, una de 12 cañones de 75 mm y una de 12 obuses de 75 mm. Además de las piezas de campo había tropa mecanizada de 8 cañones antiaéreos de 20 mm. Gran parte de la artillería italiana era obsoleta y dependía demasiado del transporte de caballos. El batallón de morteros tenía típicamente 18 morteros de 81 mm y la compañía de cañones de carga tenía 8 cañones antitanque de 47 mm. Desde el 1 de marzo de 1940, una legión de camisas negras de 2 batallones se incorporó a la mayoría de divisiones de infantería para aumentar su capacidad militar. No obstante, estas tropas carecían de la adecuada instrucción de oficiales preparados y por lo general eran vistas con recelo por los generales de las divisiones donde se integraban. El número de generales, más de 3.000, impedía el ascenso de los jóvenes oficiales más inclinados a las reformas e innovaciones de las técnicas militares. El escalafón se fundamentaba en el favoritismo y la adscripción al régimen, y no en cambio por razones de capacitación específica para el mando. El armamento, como hemos dicho, era obsoleto, sobre todo en artillería con piezas de más de 20 años de antigüedad, con multitud de calibres y modelos que ya no se fabricaban. No había piezas de repuesto, ni motorización de ningún tipo. El armamento antiaéreo y antitanque era prácticamente testimonial en la mayoría de los casos, y el arma acorazadas apenas contaba con carros medios. La Regia Marina era, junto a la aviación, el arma más moderna y profesionalizada. Italia poseía una
flota que era la cuarta del mundo, con 7 acorazados y unos 30 cruceros, pero no se había instalado en ellos el radar, de modo que sus operaciones nunca se realizaron más allá de la cobertura aérea de las bases italianas en tierra ante el temor a ser atacados sin haber descubierto previamente al enemigo. Tampoco existía una fuerza aérea naval propia, de modo que la coordinación de las operaciones siempre era complicada y en muchos casos poco eficaz. Pese al esfuerzo efectuado en la construcción de la flota, la escasa capacidad de los astilleros italianos hacían imposible reparar de manera rápida los daños en los grandes buques causados por los enfrentamientos con la Royal Navy, de modo que los almirantes italianos siempre se mostraron reacios a emplear sus buques en acciones ofensivas. Por último, la falta de carburante hizo prácticamente imposible el uso de la flota al completo, de modo que al avanzar la guerra, las reservas se fueron agotando y con ellas las salidas de la flota que prácticamente acabaron siendo testimoniales. La fuerza aérea, muy admirada en el mundo en 1930, se basaba en la maniobrabilidad en lugar de la velocidad y potencia de fuego. Los modernos CR-32, 35 y 42 quedaron rápidamente desfasados con la aparición de los Hurricane ingleses, lo que determinó que sus fuerzas aéreas jugaron un papel muy discreto durante la guerra, pese a tener un número importante de aparatos. La incapacidad industrial impidió desarrollar motores de aviación más potentes, lo que limitó la velocidad de los aeroplanos italianos. Los nuevos modelos introducidos en 1942, como el Macchi 205, llegaron demasiado tarde como para nivelar la balanza en los combates aéreos y en todo caso no se fabricaron más de 300 hasta 1945. El cuarto factor a tener en consideración es la dispersión de los esfuerzos bélicos. El Estado Mayor alemán, tras el armisticio de la Primera Guerra Mundial, extrajo una conclusión muy clara. Alemania no debía bajo ningún concepto luchar en dos frentes al mismo tiempo. Esta máxima fue respetada por el Führer hasta junio de 1941, cuando decidió invadir la Unión Soviética. Aún así, Hitler argumentó ante sus generales que Gran Bretaña estaba derrotada y que por tanto no se produciría un nuevo frente en el oeste mientras se desarrollase la campaña de Rusia. Paradójicamente, el alto comando italiano y el propio Duce no parece que valoraran de manera realista los riesgos de abrir varias campañas simultáneamente sin haber terminado las anteriores. Así, por ejemplo, la campaña en el África Oriental Italiana contra los británicos se realizó de manera simultánea con la de Graziani sobre Egipto o la de Visconti Prasca sobre Grecia. Por tanto, el régimen fascista se vio al mismo tiempo empantanado en tres campañas difíciles al mismo tiempo y con unas necesidades muy superiores a los recursos bélicos disponibles. A su vez, la doctrina militar italiana no había evolucionado desde la Primera Guerra Mundial y por tanto seguía utilizando el modelo del ejército francés basado fundamentalmente en la infantería como fuerza principal en detrimento del nuevo concepto de movilidad y apoyo cercano de fuerzas combinadas. Este modelo se basaba en una guerra de posiciones estáticas, sin divisiones autónomas de blindados o vehículos mecanizados y sin la coordinación necesaria con la fuerza aérea. Por tanto, la doctrina italiana no estaba enfocada para la realización de campañas rápidas y de movimientos de ruptura en profundidad. Italia pues inició la campaña de Egipto, la del África Oriental Italiana o la de Grecia con un ejército hipomóvil, sin apenas vehículos, tanques medios y artillería autopropulsada, lo que derivó en una sucesión de ofensivas de infantería contra posiciones defensivas sólidas en el caso de la campaña griega o contra ejércitos muy móviles en el caso de la ofensiva contra el ejército británico en Egipto, el Sudán o Kenia. Los resultados fueron desde el principio decepcionantes, con derrotas humillantes frente a ejércitos inferiores técnicamente o numéricamente. El fracaso de las operaciones en estos teatros bélicos exigieron el aporte de más fuerzas, material y suministros al objeto de evitar la derrota total de las fuerzas italianas. La capacidad industrial se resintió de manera notable al no poder hacer frente a las crecientes demandas del ejército, lo que llevó al colapso logístico y moral de las tropas. Nunca se interpretaron correctamente las características físicas de los escenarios bélicos, de modo que, por ejemplo, no fueron enviadas tropas célere o acorazadas a Libia, donde el terreno era muy propicio para el uso de estas divisiones. En cambio, sí se enviaron a Grecia con una orografía montañosa y, por tanto, poco propicio para el uso del arma acorazada. La desastrosa gestión logística, la escasa planificación de las campañas, la ausencia de material moderno y los constantes cambios de mandos acabaron imposibilitando cualquier opción de éxito. Por otra parte, la dispersión de frentes que debían ser abastecidos por
vía marítima impidió a la moderna flota italiana efectuar una estrategia ofensiva en el Mediterráneo oriental, dedicando gran parte de sus esfuerzos en escoltar y proteger las rutas de suministro hasta Albania y Libia. El último factor que vamos a analizar es el factor básicamente psicológico, la mentalidad del soldado italiano. A diferencia de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, Italia combatió con las potencias aliadas y por tanto, y a pesar de no haber obtenido las ganancias territoriales deseadas, no sufrió la humillación del armisticio y las leoninas cláusulas del Tratado de Versalles que sí por contra sufrieron los alemanes. Mientras el pueblo alemán sintió profundamente en su psique los efectos de la derrota y humillación posterior por parte de Francia e Inglaterra, no ocurrió así en el caso del pueblo italiano, que pese a sentirse defraudado por los beneficios escasos obtenidos tras la victoria, nunca llegó a guardar un rencor o resquemor hacia los que habían sido sus aliados. La derrota en Caporetto frente al ejército alemán fue sin duda más humillante para los italianos que no las escasas ganancias territoriales obtenidas al finalizar la contienda mundial. Gran parte de la oficialidad de la Regia Marina era por otra parte anglófila, y la mayoría de generales y estados mayores del ejército de tierra estaban compuestos por los mismos militares que habían luchado junto a ingleses y franceses en 1914. No había por tanto un sentimiento de revancha, ni mucho menos. Otro elemento a destacar era la falta de ideologización del soldado italiano. Incluso en las formaciones de camisas negras, la ideología fascista no había penetrado más allá de la superficie, siendo más una vía de promoción en la carrera política o militar que no una profunda o fruto de una profunda convicción ideológica. Pese a que el régimen fascista había proclamado su carácter proletario y antiburgués, lo cierto es que la organización del ejército seguía una clara estructura clasista. Los oficiales no dormían con la tropa, no comían en el mismo rancho ni compartían las penurias del soldado raso, a diferencia del ejército alemán, donde realmente el sistema de clases sociales había desaparecido. Desde el punto de vista del soldado italiano había una clara contradicción entre el sacrificio que se pedía a los soldados en pos de la gloria del régimen y la ejemplaridad que sus oficiales realizaban en el mismo sentido. Un ejemplo de dicha desafección hacia el régimen y los jefes militares se puso de manifiesto con el decreto del Duce de finales de 1940, en el que se llamaba la movilización a todos los jerarcas del partido con objeto de que se incorporaran a los distintos frentes de batalla como ejemplo para las tropas. Lo cierto es que la gran mayoría de estos buscaron responsabilidades y puestos de retaguardia alejados del peligro de la guerra. En conclusión, los 5 factores descritos confluyeron haciendo un conglomerado de elementos que impidieron a Italia, ya desde buen principio, tener alguna posibilidad de triunfo en la Segunda Guerra Mundial. De todos es conocido el resultado de las campañas italianas y de la necesidad que finalmente tuvo de asistirse de su aliado alemán para intentar salir de los malos trances en los que su ejército se había metido. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos y que la conclusión haya reflejado de manera certera lo que he expuesto en los, creo recordar, 8 vídeos anteriores. En el próximo vídeo trataremos de abordar la personalidad de Benito Mussolini y su contraposición con la de Adolfo Hitler. Espero que también os guste.